Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 12 de julio de 2018, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. La hazaña de Croacia ayer en el Campeonato Mundial de Fútbol. Algo para resaltar. Aquí hay unos valores deportivos y un sustrato anímico que le da sentido al deporte y que lo eleva por encima de toda consideración. El deporte une a los pueblos y el deporte pone de presente las más altas virtudes. Las que vimos también en un partido de tenis. Mire cómo son las cosas. El partido entre Rafael Nadal y Juan Martín del Potro es probablemente el mejor partido que se haya jugado en una cancha de tenis. Pero ya de eso nos hablará la Tata Castro. Los primeros ministros de Iván Duque, imposible mejores. Carlos Holmes Trujillo, canciller, y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. Qué distancia, qué diferencia, qué aciertos. Lo que le queda de ahora en adelante al doctor Iván Duque no es fácil para mantener esa línea, para conservar ese nivel en su equipo ministerial. La implosión del Chirajara en unos segundos y decenas de miles de millones de pesos y se le seguirá costando a todos los viajeros por la carretera de Bogotá-Villavicencio, que tienen que pagar $12, inclusive un poco más, para llegar hasta Villavicencio. Los peajes más caros del mundo. Y si tenemos accidentes como el de Chirajara, pues entonces ni se diga qué es lo que va a pasar. Con razón, hay tantos candidatos, al menos es lo que dice la ANI, para la Ruta del Sol 2, para la que dejó a medio hacer Odebrecht, la que compró a Juan Manuel Santos y las decisiones de Juan Manuel Santos con sus aportes a la campaña. Hay muchas empresas candidatas, eso es lo que han dicho siempre. Después llega la licitación y hay un solo licitante. Esa ha sido una constante. Recuerden ustedes cuando el tema de Saludcop, que había no sé cuántas empresas de salud de todo el mundo, y las había inglesas, y las había de Extremo Oriente, y las había de aquí, y de allá, y de acullá, y llegó la hora de la verdad y no había ninguna. Entonces, pues a esto nos tiene acostumbrados Juan Manuel Santos, que es un mitómano, es la mentira como sistema, pero tal vez vengan atraídos por unos peajes gigantescos. No lo sabemos. El final digno de una vida. Una cosa es el final digno de una vida, y todos la pedimos, que no nos hagan procedimientos médicos que no tienen sentido, simplemente para prolongar una vida biológica. Otra cosa, otra muy distinta, es la eutanasia. Boeing compró Embraer, la compañía brasilera que fabrica unos aviones de primerísima calidad. Boeing la compró, de manera que ya estamos en manos en el mundo de Boeing y de Airbus, y poco menos que eso. Los niños de la cueva están en cuarentena, pero bien. Por favor, no disminuir, no empañar, no ensuciar una de las más bellas y conmovedoras hazañas que la humanidad ha tenido en mucho tiempo. Ya se está hablando del sedante que les dieron a los niños, pero por supuesto, unas criaturas que no han abierto los ojos a la luz y que los tienen que convertir en buceadores a la fuerza. Si no van con algo de sedante, entran en pánico entre aquellas cavernas horrorosas y metidos en esas escafandras, y quién sabe qué les hubiera pasado a esas criaturas. Mejor manejado que como se manejó eso, no es posible, simplemente no es posible. Hay un agarrón entre Saludcop, a propósito de Saludcop, pero por la liquidación entre la Contraloría
y el Ministerio de Salud. El ministro de Salud, Gaviria, dice que todo fue perfecto, la Contraloría, pero que se cometieron unas equivocaciones, que son unos errores de apreciación contable lo que hay ahí. La Contraloría lo que dice que no hay tales errores de apreciación contable, sino robos en la liquidación de Saludcop. Madre Santa. El procurador acusa a las fuerzas militares con toda tranquilidad. Dice que hay noticias de que en las muertes de líderes sociales hay participación de las fuerzas militares. Y tranquilo, pruebas, no, ninguna, es que se dice, hombre, y no hay un comandante de las fuerzas militares con carácter que le salga al paso al procurador y que le diga, exijo pruebas o respete las fuerzas militares de Colombia. Pero hombres de carácter es lo que hace falta en Colombia. No hombres de mal carácter, como se diría a propósito de Clemenceau. No, hombres de carácter. En el comando de las fuerzas militares eso no existe y el procurador puede ensuciar tranquilamente el nombre y la respetabilidad de las fuerzas militares y no hay quien le replique. ¿Quién le va a replicar? Lo que hay ahí es unos asalariados con uniforme. ¡Qué tristeza! Lizarazo, el magistrado de la Corte Constitucional que es negociador de las FARC y que es, pues, por supuesto es de las FARC, no quiere firmar la sentencia de la JEP y no la quiere firmar porque le quiere meter un capítulo o un párrafo o lo que sea para favorecer a Santrich. Hombre, y no pasa nada. Esto es un escándalo de marca mayor. ¿Cómo será lo que diga Lizarazo que no le sirve lo que están diciendo los otros mamertos que conforman la mayoría de la Corte Constitucional? Y esto se permite y esto se tolera. Eso no fue discutido en sala. Pero Lizarazo dice que entonces no firma y entonces no firma. Los amigos de las FARC metidos en la Corte Constitucional. Y por supuesto, pues, no olviden a la señora Fajardo, Dios nos libre. Incinerados en Tumaco, esto es un acto de una crueldad infinita. Los 3 funcionarios investigadores de la Fiscalía del CTI, lo que hicieron en Tumaco no tiene perdón, pero ¿cuántas veces lo han hecho? Y esos son los que vienen para el Congreso. A esos son a los que hay que darles toda clase de garantías cuando les dé la gana de volver a la vida civil. Quemaos vivos, 3 muertos más en Policarpa. En el Catatumbo se agarran el ELN y el EPL en una casita humilde y hieren a 4 mujercitas, entre ellas a una niña de 10 años. ¡Qué crueldad es esta! Esta es la paz de Santos, queridos amigos. Mindefensa y el padre de Ru acabando con la inteligencia militar. ¿Cómo le parece una reunión entre ese par de personajes? Eso es un acto de traición a la patria. Eso está escrito así en el Código Penal. Pero no hay comandante de las fuerzas militares ni comandante del ejército que salga a defender la inteligencia militar. Como hemos dicho, asalariados con uniforme. ¡Qué distintos de los generales que conocimos! ¡Qué distinto de un Landazábal, de un Álvaro Valencia Tovar! ¿De cuántos militares? De el general Mora Rangel en sus mejores y gloriosos momentos. ¡Qué distintos! Estos de ahora de rodillas, genuflexos para que les sigan pagando una primita adicional. Y ellos se pliegan a todo, inclusive a la traición a la patria y a que revelen los secretos de la inteligencia militar para dejar a Colombia desnuda de toda posibilidad de reacción frente a ataques internos y externos. Trump a los europeos. Esto sí fue a las trompadas. Se presentó allá en la reunión de la OTAN, llegó a decirles delincuentes porque no hacían las contribuciones suficientes para el mantenimiento de la OTAN. Les dijo que tenían que subir ya el gasto en defensa al 2% del PIB, pero parece que les dijo que tenían que subirlo al 4%. Y la verdad es que la OTAN la está manteniendo los Estados Unidos.
Entonces en los Estados Unidos hay indignación por la falta de diplomacia y tacto de Trump, por pelear con los aliados, pero también hay respaldo y decir, ¿y por qué tenemos que ser nosotros los que paguemos por la protección de Europa? Si Europa se quiere proteger, que pague. Pero qué manera de decirlo, por Dios, qué manera. Murió el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez. Lamentamos esa muerte como cualquiera, lamentamos su enfermedad de cáncer, que no la conocíamos, y hablaremos de este magistrado que hizo política a la sombra de Germán Vargas Lleras, trató de ser elegido senador, no consiguió votos. Lo que sí consiguió a través de Vargas Lleras es lo que nunca se debe conseguir a través de un político, la Corte Suprema de Justicia, y desde allá favoreció a Germán Vargas Lleras. El ataque de Trump a Pfizer está elevando los precios de los medicamentos sin consideración ni respeto para millones de norteamericanos que necesitan de esas medicinas. Consiguió por ahora que Pfizer congele el aumento de precios durante 6 meses. El supuesto apoyo de Fatou Bensouda a la JEP. De Mar Córdoba nos hablará de este tema. A ver cuándo ha dicho Fatou Bensouda que es posible la impunidad total para criminales de guerra y para delincuentes de lesa humanidad. ¿Cuándo lo ha dicho? Que la señora Linares y el señor Cifuentes, los que fueron allá y que salen a contar que hablaron con la señora Bensouda sin que ella tenga la posibilidad de la réplica, que nos cuenten si le dijeron que esos criminales de lesa humanidad y criminales de guerra van a venir al Congreso sin pagar un día de cárcel. La condena del Ecuador a la Chevron, una condena multimillonaria, gigantesca, fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. ¿Será efectiva? ¿Cuál será la reacción de la Chevron? ¿Cuál la de las otras petroleras? Ya lo veremos. ¿Y cuándo condenarán al ELN por lo mismo? Porque el problema de la Chevron es un problema de daños ambientales. Mientras tanto, se negocia con el ELN sobre la base de la impunidad total y los daños que nos causaron durante años, la ruina de los ríos, la ruina de los bosques, la ruina de los campos, la destrucción de la flora y de la fauna. De eso no se habla una sola palabra. El perdón, perdón para todos estos bandidos. AMLO, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cancela la compra de 8 helicópteros a los Estados Unidos. Sin posesionarse, dice que es lo primero que habrá. Los muertos en Nicaragua. Vanessa Araujo nos contará lo que está pasando en ese martirizado país. Así son todos los socialismos. El pueblo los deja llegar y después bájelos, sáquelos de ahí. Saque a Maduro y saque a Ortega y saque al Frente Farabundo Martí. Sáquelos de ahí. La reunión Netanyahu-Putin, una reunión histórica. Netanyahu dice que él no quiere sacar a Bashar al-Assad de la presidencia, le da lo mismo. Lo que quiere hacer es sacar a Irán de Siria y sigue bombardeando el sudeste de Siria. Y en Hoy en la Historia empezaremos a hablar de uno de los grandes genios de la humanidad en todos los tiempos, de Julio César. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo. Todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6:18 a.m. Comenzamos ya. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. El Mundial de Fútbol ya tiene los finalistas. Croacia venció a Inglaterra ayer en la prórroga y jugará por primera vez en su historia la final de una Copa del Mundo de Fútbol. Un golazo de tiro libre cobrado por Tripper abrió el marcador
los primeros 5 minutos, un balón inalcanzable para cualquier arquero, doctor Londoño, pero los croatas nunca bajaron la guardia y tras el descanso recuperaron un poco el balón y los ingleses poco a poco fueron perdiendo el dominio del partido. El empate llegó en el 68 con una jugada polémica de Iván Perisic, luego vinieron muchas opciones de gol para los croatas que pudieron terminar ganando en el tiempo reglamentario, pero el palo y las atajadas del arquero inglés lo impidieron. En la prórroga continuó la emoción. Los jugadores de Croacia siguieron dejando el alma y el corazón en la cancha, tal como lo hicieron en los 2 partidos anteriores, donde tuvieron que jugar 120 minutos y definir desde el punto penal para avanzar. El premio al esfuerzo llegó en el extratiempo, en el minuto 109. Mandžukić anotó el gol del triunfo, el que escribe la historia para esta selección que nunca había logrado pisar una final de un mundial de fútbol. Por primera vez en esta fase de eliminación directa, los croatas no tuvieron que definir desde el punto penal para avanzar, más sí llegar a los 120 minutos. Francia los espera. La selección que eliminó a Bélgica estará un poco más descansada. El próximo domingo definirán al campeón en Moscú. Los ingleses frente a Bélgica por el tercer lugar el sábado en San Petersburgo. Doctor Londoño, qué orgullo para Croacia esos jugadores. Pasó a la final quien más fe tuvo y más trabajó. Triunfo merecido, seguramente va a ser una linda final el domingo. Y qué buenas semifinales las que se jugaron en este Mundial de Rusia. Tengo que decir que ayer no fue un buen día para los ingleses. En el Mundial de Fútbol perdieron y en el torneo de tenis que realizan ellos, el de Wimbledon, se quedaron sin la estrella, sin el favorito, sin el defensor del título, el que iba por su 9º título en las canchas de césped de Londres. Estoy hablando de Roger Federer, quien a pesar de haber ganado los 2 primeros sets, perdió el partido frente al sudafricano Kevin Anderson en 5 sets, el último en 13-11. Y por otro lado, el que usted mencionó, el partidazo que se jugaron Rafael Nadal y el argentino Juan Martín del Potro con triunfo para el español, también en 5 sets, un partido de casi 5 horas, donde terminó ganando Rafa Nadal. Qué lindo es el deporte de esta forma, doctor Londoño, dejando todo en la cancha, como lo hizo Nadal, como lo hizo el sudafricano y como lo hicieron los croatas en el Mundial de Fútbol. Y como lo hicieron todos, esas semifinales del Mundial de Fútbol son para recordarlas siempre. El partido Francia-Bélgica fue un partido de antología. Y el partido de ayer, Inglaterra-Croacia, de un corte completamente distinto, pero qué fútbol, qué entereza, qué ganas, qué garra, qué amor por una camiseta. Qué cosa tan linda es el deporte. Y al final, como siempre, un vencedor y un vencido. Pero el vencido se va con gloria, se va con honor, y al vencedor los lauros para el vencedor. Siempre ha sido así en la historia del deporte. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 12 de julio de 2018. Faltan 25 días y 25 noches para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. Los amiguis del presidente bolivariano de Colombia, ahora como disidentes de las FARC, encabezados por el terrorista Guacho, asesinaron de la manera más cruel y despiadada a 3 indefensos funcionarios del CTI. El hecho ocurrió en el corregimiento de Guayacana, a la altura del kilómetro 74, atacados con armas de fuego de largo alcance y posteriormente incinerados en tránsito en la vía a Tumaco, sitio del que se hizo cargo el flamante vicepresidente, dizque el mejor policía del mundo, Óscar Naranjo. También los terroristas asesinaron 3 personas en un sector conocido como Cuyanul, en donde fueron atacadas con las manos atadas, oriundas del Meta, Sincelejo y Guaitarilla, y quienes habían llegado el pasado mes de febrero a trabajar en una finca. Y para terminar, 4 heridos,
o heridas dejaron enfrentamientos por los territorios de la droga entre el ELN y el EPL. Todo esto en donde una niña también fue víctima. Los hechos se registraron en los municipios de Teorama y San Calixto, zona del Catatumbo. Doctor Londoño, esta es la paz del camarada Santiago, el sátrapa próximo a salir. Esta es la paz, Sí. es la paz y esto es lo que nos deja. Y esas 3 personas sacrificadas que venían de tan lejos a hacer que en Tumaco, obviamente la droga, el desempleo galopante en un país donde no hay inversión, donde nadie está trabajando en serio, porque no hay manera de trabajar en serio. La gente del campo amenazada con expropiaciones de 3 millones de hectáreas y la gente en las ciudades no desarrolla esquemas industriales porque tiene las cargas tributarias más altas del mundo y porque el dólar barato los llena de contrabando, de una competencia ruinosa. Entonces la gente se va para Policarpa a raspar coca y allá la asesina. Y esta incineración, pero tranquilo, que lo hagan rapidito para que la señora Linares los absuelva de todo cargo. Y si es posible para que lleven a Guacho también al Senado de la República. De manera que hoy le rendirán honores en la Fiscalía General de la Nación, que tiene muchos asunticos pendientes para que nos cuente qué va a hacer con ellos. Por ejemplo, los secuestros de Fernando Balda y de Loren Salé, Señor. de Loren Salé no se volvió a saber nada. Y ese secuestro se cometió aquí en Colombia a la luz del día, hay pruebas en el Ecuador, y Néstor Humberto Martínez, mudo, calladito la boca, ni una sola palabra. ¿Dónde está la iniciativa de la Fiscalía General de la Nación? En fin, el país en manos de los narcotraficantes, de su violencia, de su espíritu de vindicta terrible contra el género humano. Donde queman vivos los seres humanos. Por Dios, es que esto es demasiado duro para decirlo. Usted se imagina esas pobres familias, esa gente, 3 colombianos muertos de esa manera. Pero, ¿en qué país estamos Y viviendo? se meten a una casa donde hay 4 indefensas mujeres, una niña incluida, y les meten unas granadas allá adentro, los señores del EPL y los del ELN, quienes están ahora dizque en Cuba viaticando. Y a los de Policarpa en Nariño, con las manos amarradas, los torturan, los asesinan, y esa fue la tierra que pacificó Óscar Naranjo. De manera que ¿dónde lo quieren mandar ahora en estos días a ver qué tierra de Colombia convierte en otro infierno? Ojalá eso quede en el empalme. Muy Está bien. haciendo Naranjo. Y oigan lo que viene de los Estados Unidos. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, algunos lo llaman la antidiplomacia y dicen que es una vergüenza. Otros están aplaudiendo al presidente Donald Trump por su defensa de los intereses estadounidenses y por haber decidido finalmente que este país no es el cajero automático del mundo. Todo esto en torno a su desempeño en la cumbre de la OTAN en Bruselas. Ustedes deciden de qué lado están. El mandatario llegó claramente a Bruselas con los guantes puestos, decidido a que Estados Unidos deje de ser el país que más aporta del grupo y les ordenó básicamente a sus aliados que aumenten sus gastos en defensa de inmediato. Habían acordado que para el 2024 los países iban a incrementar sus gastos en defensa a un 2% de su Producto Interno Bruto. El presidente Trump quiere que sea un incremento al 4% y que lo hagan de inmediato, asegurando que Estados Unidos es el país que más aporta. Dijo incluso que aportaba el 90% del dinero de la OTAN. No es cierto, aporta el 67%, pero definitivamente no quiere que esta inversión sea así de desproporcionada. Y estos fueron los comentarios más suaves. La artillería pesada la tenía guardada para Alemania. Incluso acabó envuelto en un debate con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El cruce de fuego fue más o menos así. Le dijo que Alemania es un país prisionero de Rusia, señalando la dependencia alemana,
en el gas natural de Rusia. Dijo que es inapropiado y que ciertamente no parece tener sentido que Alemania le pague miles de millones de dólares a Rusia y nosotros, refiriéndose a la OTAN, pues los hemos tenido que defender de Rusia. Stoltenberg aseguró que a pesar de las diferencias, los aliados de la OTAN siempre han sido capaces de unirse alrededor de su tarea principal de proteger y defenderse los unos a los otros. La tensión a un lado, el presidente Trump mantuvo después reuniones en privado con los líderes de otros países aliados, Angela Merkel de Alemania y con Emmanuel Macron de Francia, entre otros. Y aunque maltratados y angustiados estos aliados de Estados Unidos, pues también tuvieron razón para encontrar alivio. Y es que, a diferencia de lo que pasó en la cumbre del Grupo de los 7, el presidente Trump se sumó a las otras 28 cabezas de Estado, los otros líderes, y firmó la declaración de 23 páginas de la OTAN. Hay partes en ese comunicado o en esa declaración que censuran a Rusia, las acciones de Rusia en Ucrania, y condenan el haberla anexado de Crimea. Dijo que no van a reconocer ese anexo. Antes el presidente Trump había puesto a la gente a temblar, digamos, porque había dicho que estaba considerando apoyar lo que había hecho hasta el momento Rusia. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, pues los demócratas están diciendo que estos insultos del presidente Trump a Alemania, sobre todo, y haber denigrado a uno de los aliados más cercanos de los Estados Unidos, pues son una vergüenza. Estas son palabras esperadas del senador Chuck Schumer de Nueva York y de la congresista Nancy Pelosi, los líderes demócratas del Congreso de los Estados Unidos. Otros, como les digo, han estado aplaudiendo el desempeño del presidente Trump, y hay unos más o menos en el medio que dicen que podía decir todo lo que ha dicho, pero haberlo hecho de una manera más diplomática, sin tener que ser pues tan franco, tan grosero, no sé, la palabra ustedes la escogen. Ahora el presidente tiene unos días de visita a Gran Bretaña, reuniones con la reina Elizabeth II y también con la primera ministra Theresa May. Incluso va a ser invitado a tomar té en el castillo de Windsor antes de viajar a Finlandia, en donde está la reunión esperada con Vladimir Putin. Vamos a ver qué pasa ahí. Les puedo decir que saliendo de Estados Unidos había dicho que francamente la más fácil de todas las reuniones para él parecía ser la de Putin. ¿Quién lo creería? ¿Quién lo creería?, dijo el presidente Trump antes de irse de la Casa Blanca. Eso está por verse, pero como les digo, hay gran expectativa y nuevamente gran controversia en torno al presidente Trump y su visita al exterior. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. La magnífica presentación de Cristina es objetiva, es imparcial, completamente imparcial, cuenta los hechos. Usted, querido oyente, usted toma posición. Trump tiene razón en defender de esa manera a los Estados Unidos. La podría defender de otro modo, sin malas palabras y sin decirles ladrones a los aliados. O tener una actitud más contemporizadora y seguir pagando la defensa de Europa con la plata del contribuyente de los Estados Unidos. Y seguir manteniendo el gigantesco déficit comercial que tienen los Estados Unidos con Europa. ¿Qué hacer? Bueno, cada uno tiene su propio veredicto. De eso se trata la crítica y para eso es el periodismo, para contar las cosas y para que los oyentes tomen su posición final. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de los retos que en materia económica tendrá el gobierno de Iván Duque y el titular de la cartera de Hacienda, de quien ya se confirmó su nombre, Alberto Carrasquilla, quien fuera ministro de Hacienda del gobierno de Uribe entre los años 2003 y 2007. Pues bien, el doctor Carrasquilla tendrá muchísimos retos, pero uno de los temas centrales es el de la salud y el de las pensiones.
Y de ese reto del gobierno Duque, hoy empezamos a entender qué es lo que recibirá el doctor Carrasquilla. Y esto porque la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, reveló que tan solo 1 de cada 5 personas obligadas está cotizando y haciendo sus aportes parafiscales. 1 de cada 5 personas obligadas. Según la UGPP, en el país hay 15.2 millones de personas que están obligadas a cotizar para salud, de los cuales solamente 12.6 millones lo están haciendo. En cuanto a las pensiones, los obligados a cotizar son 12.9 millones de personas, pero solo 9.2 millones de personas están cotizando. Muchos colombianos, según revela la UGPP, le hacen conejo al sistema y buscan la cobertura en salud a través del sistema subsidiado, teniendo los recursos para cotizar al sistema y estando obligados a hacerlo. Entre tanto, se estima que la evasión de parafiscales en el país alcanza los 5.4 billones de pesos. Así pues que mucha gente no cotiza, pero se quiere pensionar, al mejor estilo de muchos de los megapensionados, que por cierto, vale la pena recordar, están dando la pelea para aumentar sus pensiones y eliminar ese techo de 25 salarios mínimos que tienen actualmente. Las pensiones, el sistema pensional y los aportes a la salud, de la mano de la crisis de ese sector, pues del sector salud, enfrenta, serán retos del nuevo gobierno. Sigue el empalme, pronto veremos ese corte de cuentas y seguiremos entendiendo, doctor Londoño, cuál es la dimensión de la tragedia económica que recibirá el nuevo gobierno. Y cuando se le levante la enjalma a la mula, lo que va a aparecer, no pudo quedar en mejores manos el destino económico del país que en las de Alberto Carrasquilla, un magíster, PhD en economía, con una gran trayectoria en el sector público, gran conocimiento del sector privado, un hombre tranquilo, serio, de decisiones verticales y claras, eminentemente dialogador, un hombre que escucha, un hombre que se acerca a todos. No pudo ser mejor la elección, como no pudo ser mejor la elección de canciller, y ahí vamos con el gabinete de Iván Duque. Bueno, Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Nicaragua y Venezuela sufriendo el socialismo. En Nicaragua, a pesar de la brutal represión que sufren por cuenta de los paramilitares y matones de Daniel Ortega, la gente no tiene miedo y está dispuesta a todo para sacar al tirano del poder. Después de lo que ocurrió a inicio de esta semana, cuando unos manifestantes tuvieron que refugiarse en la Basílica de San Sebastián, en la ciudad de Diriamba, ante el acoso de los paramilitares, y luego esperar un día a que una caravana de obispos dispuestos a enfrentarse a los paramilitares llegara a liberarlos, muchos creyeron que los nicaragüenses definitivamente iban a dejar ya de protestar. Y es que si estos matones de Ortega son capaces de atacar una iglesia y a unos sacerdotes, son capaces de todo. Pero esta situación parece que le dio más ánimos a la gente, porque para hoy tienen programada una gran marcha y para mañana un gran paro nacional. Los líderes de la oposición aseguran que no descansarán hasta sacar a Ortega del poder, y de hecho, para muchos la intención del tirano ya no es quedarse. Creen que lo que hace ahora es reprimir para intentar tener algún poder en la mesa de negociación y conseguir buenas condiciones y cierta seguridad de que no lo van a encarcelar cuando deje la presidencia. Mientras tanto, en Venezuela, donde la gente muere de hambre y donde ya no hay protestas ni ningún trabajo serio para sacar a Maduro, los familiares de los reclusos del Helicoide sufren porque no tienen información sobre la situación dentro de la cárcel. Ayer las redes sociales se llenaron de denuncias por el traslado de 2 funcionarios pertenecientes a la policía de Chacao que estaban detenidos en el Helicoide y fueron trasladados a un lugar desconocido. Sus familiares vieron cómo los sacaron del Helicoide, pero no se sabe a dónde los llevaban. A estas denuncias se suman, por supuesto, las de todos los familiares de los reclusos, incluyendo la familia de Lorenz Salé, y es que después del motín que ocurrió este lunes en esa cárcel no se sabe mucho. Lo que está claro es que en el Helicoide la gente es torturada, que muchos están allá desde hace años sin tener un juicio y que otros tienen boleta de salida y aún no los liberan. Y por supuesto, lo que también está claro es que Juan Manuel Santos y la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, son culpables de la tortura que sufre uno de los presos que está en el Helicoide, Lorenz Salé, que fue enviado a Venezuela por orden de estos 2 personajes.
Venezuela y Nicaragua sufren el socialismo, Nicaragua intenta salir de ahí y Venezuela parece que solo resiste, solo intentan sobrevivir. Por lo pronto tenemos un presidente y una canciller secuestradores, o que digan lo contrario, que muestren la orden judicial que permitía obrar contra Lorenza Ley y la norma de derecho internacional público que permita que a un perseguido político se lo entreguen a los enemigos políticos del otro país. Que lo muestren. Y entonces cambiamos y no volvemos a decir que son secuestradores, vulgares secuestradores. Y el fiscal general de la Nación, calladito la boca. Lo hace tan bien callado que para qué hablar, ¿no es cierto? Y lo hace también sin hacer nada que para hacer alguna cosa, para poner en su punto el derecho en Colombia y para darnos la esperanza de que esto es una democracia y que aquí hay justicia. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Ayer empezaron a viaticar, si me permiten el término, o si lo quieren, empezaron a viajar por el mundo con plata de nuestros impuestos los señores de la Jurisdicción Especial para la Paz, la presidenta Patricia Linares, el presidente de la sección de apelación de la JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz, y la magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto, Lili Rueda Guzmán. Estos funcionarios de la JEP estuvieron en La Haya, Holanda, visitando a la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional, con quien conversaron del modelo de justicia que manejan para judicializar a los actores del llamado conflicto en Colombia. No sabemos, a ciencia cierta, qué dijo la señora Linares y compañía sobre asuntos como que un año después de haber empezado a funcionar ese tribunal, no conocemos la primera condena o proceso que avance en serio en contra de los terroristas de las FARC, que siguen con toda tranquilidad gozando de impunidad en las calles de Bogotá por estos días. Fatou Bensouda se pronunció al final del encuentro y una vez más dejó claro que su mayor preocupación es la impunidad en crímenes de lesa humanidad. Abro comillas. Es de la mayor importancia que la Jurisdicción Especial continúe asegurando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado no queden impunes. Seguiremos siendo un socio en ese esfuerzo, manifestó la fiscal. Pero creo que la fiscal no ha escuchado a los terroristas de las FARC decir en todos los tonos de la escala musical que no pagarán un solo día de cárcel. Escuchamos a este sujeto, Iván Márquez, que sumadas todas las condenas en su contra, pagaría 760 años de prisión. Voy a decir esto para Noticias 1 con precisión. Para los guerrilleros, cero cárcel. Cero cárcel para los guerrilleros. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la insurgencia tras las rejas. Le habrá contado la señora Linares a la fiscal Bensouda que desde la JEP pretendieron congelar el proceso de extradición en contra del terrorista de las FARC, alias Jesús Santrich. Le habrá contado también que el 20 de julio se posesionaran en el Congreso de la República las FARC sin antes haber pagado un solo día de cárcel por sus crímenes. El caso es que, aunque la Corte Penal Internacional apoya el proceso de justicia transicional, no apoya y recuerda que, a diferencia de lo que pretenden las FARC, ellos asumirán conocimiento sobre los delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra, como lo señala el Estatuto de Roma, en caso de que esa presunta justicia que se impartirá desde la JEP no haga lo propio. Les tenemos que mandar las píldoras para la memoria del coronel Luis Alfonso Plazas, para que la señora Bensouda tenga claras algunas de las cosas que hicieron las FARC para martirizar al pueblo colombiano.